Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos. Aquí aprenderán más de la palabra de Dios. Te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que seas el primero en recibir las notificaciones de todo nuestro contenido. Hoy aprenderemos la unción o poder del Espíritu Santo. Definición de la palabra unción. A. Hebreos 1 versículo 9. Has amado a la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Nota, en el contexto se está hablando del Hijo, Jesucristo el Señor. Versículo 8, Dios Padre lo ungió derramando el Espíritu Santo sobre él en el bautismo en el río Jordán, y aquí en Hebreos 1 relaciona la unción con la alegría en el Hijo de Dios. B. La unción del Espíritu Santo es la habilidad, capacidad o poder dado por Dios al creyente para la obra del ministerio. Nota, es Dios quien nos da la unción o poder para que sirvamos de manera efectiva, pues nuestro Dios es sobrenatural y nuestro servicio también debe serlo. La palabra ungir significa untar, aplicar aceite. Antes de Jesús comenzar su ministerio, fue ungido, nos dice Hechos 10 versículo 38, y se destacan varias cosas aquí, como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo el bien, y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Número 1, Dios Padre lo ungió. Número 2, fue ungido con el Espíritu Santo y con poder. Número 3, Jesús de Nazaret destaca su humanidad. Y número 4, nos enseña un resultado sobrenatural. La unción nos equipa para el ministerio, o servicio a Dios. Ella nos hace mucho más efectivos en el cumplimiento del plan de Dios para nuestras vidas. El propósito de la unción o poder de Dios. A. Lucas 4 versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Nota, recordemos que el Espíritu Santo trabaja en tres ámbitos del creyente: con, en, sobre, con, junto al creyente, en, dentro del creyente, y sobre, poder para hacer. En este pasaje observamos algunos objetivos de la unción. Número 1, sobre indica el hacer para Dios. Número 2, para la predicación, para dar buenas nuevas. Número 3, para sanar. Número 4, para liberar. Entonces el poder o la unción del Espíritu Santo no es dada para un beneficio egoísta o personal, sino para bendición de otros. La unción es para sanar a los enfermos, echar fuera demonios, predicar el Evangelio, ministrar milagros y ante todo, glorificar a Cristo. B. La unción quebranta la esclavitud. Nota, es interesante que en el pasaje anterior, Lucas 4 versículo 18, se hace referencia a los pobres, a los quebrantados de corazón, a los cautivos, a los ciegos y a los oprimidos, y en dos ocasiones se cita la palabra libertad. Veamos ahora Isaías 10 versículo 27. Israel tenía angustia y miedo de los asirios, la carga será quitada de tu hombro y el yugo se pudrirá, pero Dios dice aquí que quitará la opresión de Asiria, y el miedo huirá. La unción trae libertad de vicios, drogas, miedos, adicciones, maldiciones, depresión, idolatría, etc. 3. La unción requiere anhelo, fe y aprecio. A. La unción viene sobre aquellos que tienen hambre y sed de ella. Hechos 4 versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Nota, el Espíritu Santo ya había sido derramado en el capítulo 2, pero ahora vemos una nueva unción que vino para hablar con mayor poder la palabra del Señor. Ellos anhelaban más de Dios, querían más unción para ser más efectivos en el avance del reino de Dios. Además se acercaron a Dios, con fe, clamaron al Señor creyendo que Él podía darles más y eso recibieron. La unción del Espíritu Santo es una marca, o sello muy importante para ejercer el ministerio, por eso debe ser cuidada y apreciada. El apóstol Pablo dijo, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, es Dios. 2 Corintios 1 versículo 21. También debemos tener en cuenta que la unción que el Señor nos da nos afirma en sus caminos, nos da nuevas fuerzas y nos abre el entendimiento para conocer y comprender mucho más las cosas del Señor. Por eso dice la Escritura: pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las cosas. 1 de Juan 2 versículo 20. B. El poder del Espíritu Santo o unción se manifiesta en quién y en dónde es estimada y valorada. Nota, un ejemplo de esto lo vemos en Marcos 6 versículo 3 al 6. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra,
y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor, enseñando. Aquí vemos que la unción que estaba sobre el maestro no fue reconocida ni apreciada, por lo que se perdieron sus bendiciones. Esto contrasta con el caso de Eliseo, quien apreciaba la unción, valoraba la unción y anhelaba una doble porción y le fue concedida. David fue ungido en 3 ocasiones, por Samuel para el llamado por las autoridades de Judá, para gobernar el sur de Israel, y luego por las autoridades de las tribus para gobernar toda la nación. La unción debe ser valorada y cuidada, porque si la administras bien, el Señor te entregará más. El Dios Todopoderoso es quien nos unge con su Espíritu Santo. Él quiere revestirte de su poder, y renovar en ti la unción para que le sirvas con mayor eficacia, para caminar en un servicio sobrenatural. Él multiplica tus fuerzas como las del búfalo y te unge con aceite fresco. Camina con Dios y sea sobre ti el aceite del Señor en todo tiempo, sean blancos tus vestidos, y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Eclesiastés 9 versículo 8. Cuando el apóstol Pablo llegó a la ciudad de Éfeso, preguntó a aquellos discípulos que estaban ahí: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le contestaron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Esto es muy significativo, ya que estos discípulos no tenían conocimiento alguno de la realidad del Espíritu Santo, ni de su obra ni de la unción. El Señor Jesucristo vuelve por su iglesia. Por esto debemos reconocer que estamos en el misterio terrenal del Espíritu Santo. Cuando Jesús partió, no abandonó a sus discípulos, Él envió al Espíritu de Dios, y ahora mora en cada cristiano nacido de nuevo. Precisamente por esto es fundamental conocer el carácter, los dones, la dirección y unción del Espíritu Santo, quien vive en nosotros y desea hacer maravillas. Obra, carácter y unción del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios nos santifica. Juan 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Nota: el Espíritu Santo genera santidad. Podemos ver esto al considerar el significado de su nombre desde el griego del Nuevo Testamento. 1. La palabra espíritu es un término traducido del griego, pneuma, que traduce también viento, aliento, espíritu, soplo. B. La palabra santo es una palabra traducida del griego, hagios, que también significa puro, sagrado, consagrado, al Señor. Vemos pues que hace referencia a aquel que anhela guiarnos hacia la voluntad del Padre Celestial. Nos habla de aquella persona que redarguye al cristiano, procura convencerlo de lo que no está bien. Él jamás nos llevará a desobedecer la palabra de Dios. El Espíritu Santo procura producir en cada cristiano el carácter santo del Padre Celestial, pues precisamente es lo que Dios quiere. Primera de Pedro 1 versículo 14 al 16 nos dice: como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está: sean santos, porque yo soy santo. B. Es fundamental conocer al Espíritu Santo más allá de sus dones. Nota 1. Es necesario tener en cuenta que la unción y los dones del Espíritu Santo se reciben, el Señor mismo los entrega, pero que el carácter maduro y santo es el resultado de un proceso formativo, en el que es vital someter nuestro corazón a Dios sin reservas, en un marco de acción divina y un verdadero sometimiento del cristiano al Señor. Nota 2. Ante estas cosas debemos ver que es un error procurar los dones y la unción de Dios, sin anhelar de igual forma el carácter santo que genera el Espíritu de Dios. Es por esta razón que podemos hallar ungidos inmaduros, es decir, instrumentos con unción pero con poco carácter de Jesús. Por eso debemos anhelar los dones del Espíritu Santo, pero de igual manera su naturaleza, carácter y esencia. Espero que esta información sea de ayuda y edificación para tu vida espiritual. Comparte con otros, para que puedan aprender más.